Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de su canal El Librero de Mau. En esta ocasión especial veremos todos los romanceros de José María Gurría Urgell. Antes de comenzar les invito a que se suscriban al canal para estar al tanto del contenido que se sube. También quiero animarlos a que si les gusta el contenido que aquí se hace, lo recomienden y compartan para llegar a más personas. Sin más que decir, comencemos. Antes de entrar de lleno con los libros que les presentaré, es necesario conocer qué es un romancero. Para quienes no lo sepan, un romancero es un estilo poético de larga data. Surgió en la Edad Media europea, siendo España su matriz en nuestro idioma. El romancero era la poesía popular. Se le encuentra cierta similitud con las canciones porque comparten una característica: la presencia de las rimas. El romancero era usado para escribir paisajes, contar alguna historia, anécdota o recuerdo. En la Edad Media, en el contexto de la Reconquista Española, se usaba para esparcir noticias a una población mayoritariamente analfabeta. Se recitaba en tabernas, mercados y demás sitios donde las personas se reunían en su cotidianidad. Algo que es interesante es que el romancero no llegó a tierras novohispanas ni gozó de la popularidad que tenía en la península, a pesar de que los conquistadores españoles los conocían. Por ello no tenemos romanceros que hablen de la conquista española. Poco a poco el romancero fue perdiendo popularidad y dio paso a otros géneros poéticos, aunque sin ser abandonado. Ya en el México independiente, el romancero fue adoptado y modificado por la población en general, dando vida a un género musical que sirvió para los mismos propósitos antes mencionados. Ese género fue el corrido. El corrido se popularizó en la Revolución Mexicana y tenía la misma intención que el romancero: esparcir noticias a personas que no supieran leer, contar anécdotas y, claro, entretener. Volviendo con los romanceros, este género posee la dificultad de crear rimas. De hecho, ustedes pueden intentarlo. Busquen contar una anécdota propia usando versos de 8 sílabas con rimas intercaladas. No es imposible, pero sí te rompe el coco un rato. Ahora que ya saben a grandes rasgos qué es un romancero, su función, origen y composición. Claro que no soy un poeta ni mucho menos un estudioso literario. Si quieren conocer más sobre el romancero y la poesía, les recomiendo consultar estas dos obras, que es donde yo saqué la información que aquí les presento. Sabiendo todo esto, vayamos con nuestros romanceros. José María Gurría Urgell fue un abogado, literato y político chiapaneco. Originario de Pichucalco, Chiapas, pasó gran parte de su infancia en Tabasco, surcando muchas veces las aguas del Grijalva con dirección a San Juan Bautista, hoy Villahermosa. Fue un amplio conocedor del paisaje, clima e historias chiapanecas y tabasqueñas. Su talento para la literatura se vio reflejado en sus romanceros, 4 de ellos publicados en vida y 4 póstumamente. Para cuando Gurría escribía su poesía, el romancero como género había pasado de moda en los círculos literarios mexicanos. Esto le importó poco a nuestro personaje, demostrando que cuando tienes creatividad e inventiva, poco importa qué está de moda. Poco se sabe de momento sobre la vida de nuestro personaje. Mucho de lo que se ha estudiado de él tiene como punto de partida estos romanceros que les presentaré. Gurría viviría sus últimos años en el puerto de Veracruz, falleciendo en 1965 a los 76 años. Los romanceros que yo poseo y les recomiendo adquirir si son de su interés son la tercera edición publicadas por los gobiernos estatales de Chiapas y Tabasco en 1993. Estas se las recomiendo porque los materiales usados en su elaboración son de muy buena calidad y resistentes. Ahora puede ser un poco difícil encontrarlos en físico por ser escasos. Sería bueno que se reeditaran para que más personas pudieran adquirirlos. A continuación, les presentaré cada uno de los 8 romanceros de esta edición para que los conozcan y si les interesan los consulten por su cuenta. Les aseguro que valen completamente la pena. Siendo el primer romancero publicado en 1939, es corto en extensión, incluye 12 romanceros. Lleva ese nombre en referencia a una hacienda propiedad de su padre, situada en algún lugar de Pichucalco, Chiapas. En dicha hacienda Gurría viviría sus primeros años. Son esos recuerdos la principal inspiración de la mayoría de sus romanceros. Tomemos por ejemplo el romance de Fandango y Tragedia, que es el más largo de los 12. Narra una historia trágica de amor que contó un señor que llegó de visita al santuario.
Había una pareja de novios que desde pequeños se conocían y procuraban. Asistieron a una fiesta en un rancho cercano al santuario donde bailan y cantan. El enamorado recita unos versos muy bonitos a su novia, haciendo que ésta se sonroje. Todo era alegría y diversión hasta que aparece Pedro Pérez en estado de ebriedad y a punta de balazos muestra interés por la novia, pero no puede hacer mucho teniendo al novio ahí presente que hiere su orgullo. Lo hubiera asesinado en ese momento si no fuera porque los demás asistentes lo corrieron. Tiempo después, en un camino rural, se topan de casualidad Pedro y el enamorado. Pedro, de un disparo certero, arrebata la vida a aquel que le hirió el frágil orgullo aquella noche. Los pobladores se dan cuenta cuando ven llegar la montura del enamorado sin jinete. Emprenden la búsqueda y se topan con el cuerpo. Se lo llevan a la enamorada y ésta, tiernamente, se despide recitando versos dolorosos de aquel hombre que tanto amó. Claramente, mi estimada audiencia, la burdez con la que les cuento la historia no llega a los talones a la maestría de Gurría al contarla a través de versos. Así como esta, hay otras historias graciosas, trágicas y románticas que nos comparte el autor en este volumen. Este es mi romancero favorito. Debo admitir que es por el sesgo de ser el primero que leí, pero eso se los platicaré más adelante. Veamos el siguiente. Segundo romancero publicado en 1951. Es muy especial porque contiene el primer romancero que Gurría escribió y se titula Romance de la Plaza de Armas. A mí me parece uno de los más bonitos de los 16 romanceros que contiene este volumen. Como dato curioso, un fragmento de este romancero se encuentra en una placa en el mirador del puente peatonal que conecta la Plaza de Armas y las Gaviotas en Villahermosa. En este romancero, Gurría describe la Plaza de Armas que a él le tocó ver a sus 15 años, cuando aún se encontraba en ella el kiosco, los jardines, el edificio del ayuntamiento y algunas casas que pertenecieron a personalidades y familias importantes en la historia de Tabasco, así como algunas escenas cotidianas que acontecían en dicho lugar. En lo personal, el romancero que más me gusta es el de la carta. Es una historia trágica también. En la loma de Esquipulas de la vieja San Juan Bautista vivía una joven de la que nuestro protagonista estaba enamorado. El enamorado decide escribir una carta donde expresaba sus sentimientos. No la firma por miedo a ser rechazado. El problema es que al no saber que era él, la joven no mostraba ningún interés en su persona. Incluso lo desdeñaba cuando la saludaba. Nuestro enamorado se resigna y sigue con su vida. Años después, al regresar a la ciudad, se entera de la tragedia. La chica ilusionada esperó a su enamorado sospechando de todos los poetas de la ciudad. Al no encontrarlo, cayó en una profunda depresión y finalmente en la locura. Una noche la vieron por el camino que va a Tasta, vestida de blanco y pálida. Nunca más se supo de ella. El joven, ahora adulto, solo sintió pena por la desdichada. Sí, es una historia muy triste. A mí me gustó por la forma en que queda plasmado en versos que logra despertar sentimientos en el lector. Como dato extra, el camino a Tasta al que hace referencia Gurría es la actual avenida 27 de febrero, solo que en aquel tiempo Villahermosa no era tan grande y estaba separada de Atasta. Otros romanceros que me encantaron fueron el de Vaqueros, que habla sobre el traslado de ganado para su venta al matadero y cómo se encariña uno con los animalitos. El del Cristo Negro es muy interesante porque habla de la leyenda de por qué se volvió negro el Cristo de Esquipulas al absorber el veneno que le dieron a un monje muy bueno. El de la Bella Victoria es también trágico. Habla de un circo que llegó a Villahermosa y que habría pasado sin pena ni gloria si no fuera por Victoria, una niña de 15 años que enamoró a los tabasqueños por su físico y su danza. Ella se ilusionó al ver que era tan querida y se despide triste y llorando. Años después regresa esperanzada y recibe un descolón de los tabasqueños que la ven con indiferencia, olvidando quién había sido. El de la canícula y del buen ladrón está bonito. Inicia hablando del calor insoportable de Tabasco, que por cierto en últimos días se ha sentido en verdad muy fuerte, y termina hablando del obispo Leonardo Castellanos, que robaba el dinero de la iglesia para sobornar guardias que le permitieran ver a los enfermos moribundos y darles atención médica durante una pandemia. El de los Ficache básicamente es una historia de un hombre que lo mandan a fusilar durante la revolución. Se despidió de su familia y prometió llevar una muñeca a su hija. Logra escaparse en la noche, pero todos piensan que murió en la huida. El padre del aludido en su casa se desmaya al saber la noticia y al despertar oye a alguien, piensa que es un enemigo y dispara. Era su hijo que volvía con la muñeca. El de la varita de la virtud es lindo y triste. Una niña añora a su madre y un castillo para vivir feliz, pero es maltratada por su madrastra. Busca siempre una varita mágica y la encuentra volviéndose muy segura de sí misma. Esa varita puede ser una simple ramita.
la descubren y la tratan de ladrona, le pegan, la ridiculizan y la encierran. Sí, el mundo siempre ha sido muy cruel. Publicado también en 1951, como su nombre lo indica, los 33 romanceros que lo integran son en su mayoría de corta extensión e involucran o se desarrollan en el mencionado río. Para quienes no lo sepan, el río Grijalva nace en Guatemala y atraviesa el estado vecino de Chiapas hasta la presa de la Angostura. De ahí desciende por los municipios de Huimanguillo, Cárdenas y Centro para pasar por Villahermosa hasta su desembocadura en el Golfo de México por el municipio de Centla. Este río tiene una importancia histórica muy grande, al ser la principal vía de comunicación que conectaba Tabasco con el exterior. Esto durante gran parte de su historia hasta la aparición de las carreteras y vías férreas a partir de mediados del siglo pasado. Este río ha sido fuente de inspiración para los poetas tabasqueños y chiapanecos. Gurría no fue la excepción. Mi favorito es el romance de Remigio. En él, Gurría nos cuenta una historia de amor trágico, otra vez. Remigio estaba enamorado de una joven. Ese amor no fue correspondido y ella se casó con otro. Aún con ello, Remigio la seguía amando, pero no intentó nada. Todo cambió cuando se entera de que fue encontrada muerta en el río. En un arranque de ira, Remigio asume que fue su esposo el que la asesinó. Por ello, decide vengarse. Va en su búsqueda y sin dejarlo hablar, asesina al viudo. Remigio se arrepiente al saber que aquel era inocente. Desbordado por el sentimiento, Remigio decide quitarse la vida. Pero su alma no puede descansar y pena en los carrizales del río, llevándose a pobladores desprevenidos. Lo padre de este romancero es que Gurría, como narrador, busca simular la voz de la razón, que constantemente le habla a Remigio, pidiendo que no siga con sus intenciones. Cuando consuma su crimen, la voz lo culpa y lo condena a sufrir ese arrepentimiento. Último romancero publicado en vida por Gurría, también en 1951. Se lo dedica a su natal Pichucalco, tierra donde nació y vivió sus primeros años. Es por mucho el romancero más largo de todos, aunque no es el que contiene más, con solo 26 de ellos. Las historias y recuerdos se sitúan en Pichucalco en su mayoría, aunque algunos también tienen lugar en el municipio vecino de Teapa, perteneciente a Tabasco, o a San Cristóbal de las Casas. Incluso nos lleva hasta los mismos Estados Unidos. De este romancero resalto dos que me gustan especialmente. El primero es aquel con el que se inicia este volumen y lleva el título del mismo. En él, Gurría de manera magistral describe al poblado de Pichucalco y a su gente. Rememora las adversidades que los pobladores tuvieron que vivir para poder asentarse y fundar Pichucalco. Describe cómo era la vida en las haciendas que lo rodeaban y cierra nostálgico al recordar a aquellas familias y personas que él conoció de joven y cuyo paso por este mundo había finalizado. Como lector, logramos captar la sensibilidad y nostalgia de Gurría al recordar en versos aquella parte de su vida que nos comparte. El segundo romancero que rescato es el romance de las prisioneras. Francamente me sorprendió porque no me lo esperaba. En él, Gurría hace una analogía donde los estados de California, Arizona, Texas y Nuevo México son mujeres prisioneras de Estados Unidos que las capturó después de una guerra injusta contra México. Gurría clama por su liberación al mencionar que las prisioneras están a la espera de ser rescatadas por México. Cuando esto ocurra, según Gurría, se deberían atraer a Luisiana y Florida como compensación. ¿A que no se esperaban esto? Este romancero fue publicado un año después del fallecimiento de Gurría, en 1966. Contiene 35 romanceros. Este volumen es el que tiene más romanceros, aunque no sea el más grande en extensión. La mayoría son cortos con algunas pocas páginas cada uno. El que resalto como mi favorito es el romance del Instituto Juárez. Con él se abre este volumen y describe al Instituto Juárez y extiende alabanzas al mismo. Recuerda a sus compañeros, amigos y profesores, así como su desempeño estudiantil con las matemáticas. Posteriormente, aprovecha para señalar que el instituto era como el corazón de la ciudad en aquel momento. Otro que resalto es el romancero de Guanajuato, donde dedica versos un poco patrióticos a este estado que fue cuna del movimiento de independencia nacional. Caso similar es el romancero de Guadalajara, donde busca retratar el sentimiento de vacío al dejar atrás una ciudad de la que quedó profundamente enamorado. Publicado también en 1966, es el que menos me gustó de los 8 volúmenes. Este es un romancero largo, quizás el más extenso de todos que, aunque suene confuso, está subdividido en varios capítulos, si podemos llamarlos así. Gurría se pone en modo metafísico y metafórico, ya que los 3 dioses es la Santísima Trinidad venerada en la Iglesia Católica.
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puede ser algo confuso la primera vez que lo lees, debes hacerlo con mucha paciencia y prestando atención al significado. Por ello considero que es el romancero más profundo que escribió nuestro autor. En lo personal, solo El Tercer Dios me gustó. Último romancero publicado en 1966. Como su nombre lo indica, la mayoría de los romances que lo conforman tienen como escenario o protagonista al puerto de Veracruz, donde, recordemos, Gurría vivió sus últimos años. Es normal que algo fascinante le hizo quedarse a vivir ahí y lo deja plasmado en el romance final 2, que es el que cierra este volumen. Mis favoritos son 5. El primero es el romance de la fundación, donde el autor imagina cómo debió ser el acto solemne de la fundación del puerto de Veracruz, acaecida durante la conquista española en 1519. El segundo y tercero tienen el mismo tema, incluso bien pudiéramos unirlo en uno solo. Se trata del romance del nombre de Veracruz, donde rememora las veces que el puerto sufrió invasiones extranjeras a lo largo de la historia, y el romance de las Haches recuerda por qué el puerto es 4 veces heroico. El cuarto romancero que a mí me gusta se titula Romance de Piratas. Gurría hace una reconstrucción de lo que él supone que debió ser un ataque pirata en el Veracruz virreinal. Sabe capturar bien el dramatismo, la angustia y el sufrimiento que debieron sentir los habitantes ante tales ataques. A los piratas los condena al olvido y sentencian que no son capaces de poseer almas y por lo tanto no pueden aspirar al descanso eterno. El quinto y último se llama El Romance del Perdón. Nos cuenta la historia de un niño que es testigo del asesinato de su padre a manos de un ladrón. De adulto, el niño logra convertirse en sacerdote y una noche es llamado para dar el último sacramento a un moribundo. Para su sorpresa, en la confesión se da cuenta de que el moribundo es el asesino de su padre. Piensa en hacerle daño, pero se contiene y le ofrece el perdón y la absolución de su alma. Publicado hasta 1976, es el volumen final de los romanceros. Es muy corto y en lo personal rescato solo 2 romanceros. El primero es el romance de la selva. Me gustó porque a través del verso te describe cómo es la selva en sí, lo que hay en su interior, sus habitantes y los misterios que resguarda. Como una coincidencia muy bonita, el mero día que leí este romancero, un amigo nos dio un recorrido a su servidor y otros amigos por la zona arqueológica de Comalcalco. Así que pude contrastar las descripciones de Gurría con lo que yo mismo vi, ya que al inicio del trayecto, antes de llegar a las pirámides, existe un sendero largo donde se puede apreciar el paisaje selvático que debió predominar en otros tiempos. El segundo que me encantó fue el romance de la visión. Inicia imaginando cómo debió ser la batalla por Tenochtitlan y la destrucción del Templo Mayor durante la conquista. El templo desaparece para dar paso a las torres de la catedral de la actual Ciudad de México. Para Gurría, el mexicano era la combinación de lo mejor de la raza indígena y española. La conquista fue el doloroso nacimiento que dio lugar al México actual. Esos romanceros fueron mis primeros acercamientos serios a la poesía. Antes de ello, solo había leído antologías sencillas. Descubrí el romancero del santuario durante mi efímera estadía en el proyecto Santa María, del que ya les hablé en un video pasado. Por cierto, esa colección ya está abierta al público a través de un sitio web donde podrán leer todos los libros de la colección en versión digital, incluyendo una primera edición del romancero del santuario que fue con el que yo me topé. Me pareció intrigante por el uso de la palabra santuario. Poco después me di a la tarea de investigar y me topé con estos 8 volúmenes en una biblioteca universitaria. Los leí todos y me encantaron. Todo esto se los cuento para confesar que le tengo un cariño especial a la obra de Gurría. Por eso me decidí a hacerle este pequeño homenaje, invitándolos a ustedes, querida audiencia, a que le den una oportunidad y los lean. Aunque pareciera que les arruiné las historias al contarles de qué trata, esto es una ilusión. Lo bello de los romanceros es la manera magistral con la cual fueron escritos. La historia de cada uno es un plus, y claro que dejé fuera otros romanceros muy bonitos, porque si no, este video podría durar horas. Si son nuevos en la poesía y no saben por dónde empezar, pueden hacerlo con los romanceros en general. Considero que es un estilo poético muy accesible para los neófitos. Nos demuestran que la poesía no es elitista ni para gente culta. Cualquiera puede leerla y sobre todo disfrutarla, porque la poesía es la máxima expresión estética de un idioma, es decir, saca a relucir lo más bello del lenguaje humano a tal grado que es entretenido leerla. ¿Y a ti, qué te pareció? Con esto terminamos este capítulo. Dale me gusta si te agrada el contenido del canal y no olvides suscribirte para estar al tanto del contenido que se publica. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.